Bien, Gustavo, agradeciéndote, como siempre, tan amable por estos minutos. Te voy a preguntar en primer lugar, más que una pregunta, quiero que me cuentes ese proyecto sobre la biblioteca de la posverdad, tan interesante. Bueno, en realidad por intereses personales míos y también por mi trabajo en el organismo electoral costarricense, desde hace unos 5 o 6 años me empecé a interesar por el tema de la desinformación, de las noticias falsas o desde una perspectiva más filosófica por el tema de la posverdad y pues en ese proceso fui haciendo acopio de mucha bibliografía al respecto. En algún momento he querido, así es un proyecto personal, escribir un libro al respecto, pero las ocupaciones profesionales me lo han ido postergando paulatinamente y se me ocurrió que este formato breve, audiovisual, de comentario de 5 o 6 minutos de un pequeño texto relativo al tema desde diferentes perspectivas disciplinarias, pero siempre en torno al tema de la posverdad, podía satisfacer esa necesidad que tenía o que tengo de comunicar al respecto Ujú. y de concientizar sobre algo que creo que es muy relevante en nuestro tiempo. Es muy interesante porque al gran público, que seguramente no, en su mayoría no va a leer los libros que estás proponiendo, bueno, les acercás una idea entresacada, digamos, de tantas otras, incluso sobre clásicos. Eh, pero, ¿qué significaría en este momento estar en la posverdad? Porque estamos en la posverdad, ¿verdad? Sí, primero recuperar algo que acabas de decir, que incluso clásicos, sí, yo creo que se puede comentar el fenómeno de la posverdad, incluso haciendo alusión al Fedro de Platón, Sí. eh, y por supuesto con las últimas novedades editoriales que uno se puede encontrar en una librería de 2025. Eh, da para eso. Eh, yo creo, mi propuesta teórica sobre el fenómeno de la posverdad es que se trata del resultado de una mezcla desafortunada de al menos 4 factores distintos que se han acumulado en particularmente en los países occidentales y en las democracias liberales occidentales. Ujú. Eh, no, no son todos novedosos, pero su mezcla, su conjunción, su confluencia, sí lo es. Eh, Uno tiene que ver con la forma como somos, con nuestra naturaleza. Como otras especies, nosotros engañamos, eh, pero de una manera más sofisticada gracias a nuestro mayor desarrollo lingüístico y de signos. Podemos hacerlo con un nivel de sofisticación mucho mayor que el de cualquier otro animal. Eh, un segundo factor es cómo organizamos nuestra vida en común, y eso tiene que ver con el sistema político. La democracia como sistema ya de por sí tiene una relación conflictiva, complicada con la verdad, con la descripción de los hechos. Y un tercer elemento, yo digo que es el factor cultural. Nosotros somos hijos de un momento histórico particular. Ese momento histórico tiene que ver en Occidente
con la crisis de la modernidad, el agotamiento de las metanarrativas, los cuestionamientos posmodernos a las nociones de verdad y de autoridad, lo que Adorno llamaba el narcisismo o la mercantilización de la propia personalidad y de la opinión propia. Hay una serie de elementos, repito, de naturaleza cultural que suman a esa naturaleza ya de cómo éramos los seres humanos de por sí y cómo nos organizamos, que es el factor político, el segundo que mencioné, y a todo ello se suma un cuarto factor, que uno podría decir que es el factor tecnológico, la masificación del Internet, la relativización del rol de filtro de los medios tradicionales y del periodismo profesional, y las capacidades que crea la generación masiva de datos para microsegmentar la comunicación con base o dirigiéndola a perfilados psicográficos que también se pueden construir a partir de esas cantidades masivas de datos. Y entonces, al final del día, aunque siempre hemos tenido desinformación, siempre hemos tenido manipulaciones y siempre hemos tenido mentira y engaño en la política, creo yo que estamos en un momento excepcional de la historia, porque esta confluencia de factores sí que es novedosa. En este contexto de posverdad, entonces, ¿cómo viviste la gira de Rubio, el representante de Trump, por Centroamérica y en particular por Costa Rica? Bueno, la figura misma de Donald Trump está asociada estrechamente a la noción de posverdad. Hay que recordar que el diccionario de Oxford acuñó esta palabra como palabra del año a principios del 2017, palabra del año 2016, y fue el año, casualmente, primero del triunfo del Brexit en el Reino Unido, y también fue el año de la elección de Donald Trump. Fue una elección en una campaña que recurrió a la mentira como pocas, y eso ya es decir, porque las campañas electorales están saturadas de falsedades, de exageraciones, de declaraciones hiperbólicas, así que ya es bastante decir que estamos frente a un político particularmente mendaz y con un evidente desprecio por los hechos, y además, gracias a las revelaciones sobre todo de un par de ex empleados de una consultora Cambridge Analytica, pudimos saber la relevancia que tuvo en esas dos campañas, tanto en la del Brexit como en la elección de Donald Trump. La primera, me estoy refiriendo a la del 2016, estos mecanismos de manipulación muy sofisticada y a nivel industrial de la opinión pública a través, repito, de la recolección y venta masiva de datos, la construcción de perfiles psicográficos y la microsegmentación de la propaganda y de la publicidad política. La nueva elección de Trump en la campaña recién pasada de los Estados Unidos no fue menos, no estuvo menos cargada de mentiras y de falsedades, algunas que rayaban en lo hilarante, como la de los haitianos comiéndose los gatos y los perros de los vecinos de una comunidad de los Estados Unidos, y era de esperar entonces que esa toxicidad y esa, también debo decir, prepotencia asociada al personaje se manifestara en la gira de máximo representante de su política exterior, en este caso
del político cubano-estadounidense Marco Rubio. Uh-huh. ¿Qué sintonía hay entre la actual administración de Trump y el gobierno de don Rodrigo Chávez? ¿Cómo lo ves? Yo creo, lo que aprecio desde fuera es que hay una importante sintonía. Vamos a ver, hay razones pragmáticas para que cualquier gobierno de América Latina sea complaciente o incluso obsecuente con la Casa Blanca. Y el caso de Costa Rica es evidente. Estamos hablando de una economía muy pequeña, una economía muy dependiente de su sector exportador, también del turismo, una economía para la que sería devastador un distanciamiento de su principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Claro. Y hemos visto incluso a países muchísimo más grandes e incluso con gobernantes de un perfil ideológico muy lejano al del presidente Trump, como la presidenta Sheinbaum o como el presidente Petro. Sí. Más allá de las formas, terminar complaciendo en lo sustantivo las pretensiones o las exigencias de la Casa Blanca. Entonces, hay una razón pragmática. Y a ella creo que se suma además una sintonía de perfil, no sé si decir ideológico o comunicacional, y es que estamos hablando de lo que algunos autores han calificado como líderes autoritarios, un perfil sí. de líderes, una nueva camada de líderes autoritarios, conservadores, con una actitud, con varios rasgos comunes, una actitud tirante, hostil con la prensa, particularmente con los medios de comunicación tradicionales y con el periodismo profesional, una relación bastante cercana y de bastante provecho mutuo con las plataformas de redes sociales, en el sentido de que hacen buena parte de su comunicación a través de esos espacios. Eso les permite, entre otras cosas, saltarse con garrocha la intermediación y la repregunta periodística y escenificar una comunicación directa con sus electores. Por supuesto que no es directa, eso no es real. La comunicación a través de plataformas digitales también es intermediada, aunque vendan una imagen de desintermediación, y una relación bastante también hostil, destemplada, con los órganos de control, con los mecanismos de control de los sistemas republicanos, de las democracias liberales. Okay. Un esquema que, digamos, no tiene elementos particularmente novedosos respecto del clásico manual populista, una apelación directa al pueblo, entendiendo por pueblo, por supuesto, solamente al sector de la población que le es afín. El resto de los ciudadanos no son pueblos, son otra cosa, son élites, o aquí en Costa Rica el presidente Chávez habla de ticos con corona, distintas expresiones, pero lo cierto es que pueblo no es lo que constitucionalmente es el pueblo de un estado, que es toda su población, sino que pueblos es solamente los identificados con el gobernante, y una visión del Estado de Derecho, del principio de legalidad,
como obstáculos inoportunos, innecesarios e incómodos de la gobernabilidad y de la voluntad del Ejecutivo, que se identifica y se presenta como la voluntad del pueblo. Básicamente se identifica al pueblo y al Ejecutivo y a su cabeza, en este caso el presidente de la República, con la voluntad de ese pueblo, y digamos en una lógica rusoniana, si eso es lo que quiere el pueblo, pues ¿qué sentido tiene un órgano de control que lo limite o lo contradiga, ya sea un órgano de control formal del Estado, como puede ser una Corte Constitucional, o un órgano de control de la sociedad civil, como es la prensa? En este contexto, ¿cómo ves a la opinión pública? ¿Qué evolución está tomando? O involución, no sé. Bueno, los estudios de opinión que se han hecho en Costa Rica, particularmente los más reputados, que son los de el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, dan cuenta de un grado de respaldo popular muy elevado para el presidente Rodrigo Chávez. Eso es muy atípico en Costa Rica. Lo usual en nuestro país desde hace muchos años, desde hace muchos gobiernos, es que después de unos primeros meses de luna de miel con el nuevo gobernante, muy rápidamente ese gobernante, sin importar el grado de respaldo popular con el que hubiera llegado al poder, veía el respaldo a su gestión erosionarse y terminar usualmente en números rojos. Con alguna excepción, tal vez el presidente Oscar Arias mantuvo niveles de popularidad un poquito más altos, pero lo normal en Costa Rica era eso, digamos que liderazgos políticos con obsolescencia programada, y con una obsolescencia programada muy breve, muy acotada. Tiene que tomar en cuenta, Gustavo, y su audiencia, que en Costa Rica además la figura del presidente de la República tiene poderes muy acotados. Hablamos de un presidencialismo con algunos rasgos de parlamentarismo, un presidencialismo con poderes bastante limitados para el presidente de la República, con muchos controles y con mucha capacidad de veto de distintos actores del sistema. Eso, que durante mucho tiempo fue visto como algo patológico del sistema político costarricense, calificado por alguna persona como vetocracia en vez de democracia, podría haber evitado en estos años de gobierno del presidente Chávez, a juicio de algunos analistas, podría haber evitado que Costa Rica siguiera una deriva similar a la que, por ejemplo, ha seguido El Salvador. Es decir, el sistema de frenos y contrapesos ha demostrado la robustez suficiente para contener la mayoría de los arrebatos del Ejecutivo, y en general todas sus iniciativas, creo que sin excepción, al menos las sustantivas, las significativas, se han estrellado con el muro de esa institucionalidad que no ha permitido que prosperen. Entonces el escenario al final del día, o al final de estos 3 años de mandato, es de una enorme parálisis en política pública en el país, porque el legislativo encuentra en el presidente el veto de muchas leyes, y el presidente no encuentra el respaldo del legislativo en sus iniciativas. Una erosión
pavorosa del debate público en el país. Los niveles de cordialidad cívica y de respeto han decaído y de una manera impresionante en los últimos años, pero cambios estructurales, sustantivos, significativos en el sistema político costarricense no los ha podido, aunque ha querido, no los ha podido hacer el presidente Chávez. Y una opinión pública, para cerrar con lo que me planteaba, una opinión pública mayoritariamente hasta la fecha con algún grado de simpatía con el estilo del presidente. Quiero hacer ese matiz porque creo que es importante. Los estudios de opinión evidencian que las personas reconocen que el gobierno no ha sido eficaz en la gestión de los asuntos públicos. Los problemas de Costa Rica no se han solucionado, más bien se han empeorado en estos últimos años, prácticamente todos los problemas de salud pública, de educación pública, y la valoración de la gestión de gobierno no es buena. Pero paralelamente, y aunque parezca contradictorio, eso ya habrá que preguntárselo a la opinión pública, no a mí, hay cierto respaldo o cierta satisfacción con esa forma de conducirse, de escenificar el poder del presidente de la República. Muy bien, Gustavo, muchas gracias.